En este video vamos a hablar sobre los derechos civiles, políticos, sociales, indígenas y ambientales en la Constitución Nacional de 1999. Los derechos civiles. El derecho civil es un conjunto de disposiciones y ordenanzas legales cuyo cometido es normar el común de la vida de las personas, en lo referido a sus propiedades, necesidades, derechos y relaciones entre sí y para con el Estado. Algunas características del derecho civil son respecto a los bienes, respecto a la familia, respecto a los contratos, respecto al territorio. Garantías constitucionales. Las garantías constitucionales son irrenunciables, indivisibles e interdependientes de los derechos humanos. Su respeto y garantía son obligatorios para los órganos de poder público, de conformidad con esta Constitución, con los tratados sobre derechos humanos suscritos y ratificados por la República, y con las leyes que los desarrollen. Toda persona tiene derecho al libre desenvolvimiento de su personalidad, sin más limitaciones que las que derivan de derechos de las demás y del orden público social. La libertad y seguridad personal. Los artículos 44, 45 y 46 de la Constitución dicta que ninguna persona puede ser registrada o detenida sino en virtud de una orden judicial, a menos que sea sorprendida infragante. Las penas prohibitivas de la libertad no excederán de 30 años. Toda autoridad que ejecute medidas prohibitivas de la libertad estará obligada a identificarse. Toda víctima de tortura o tratado cruel, inhumano o degradante, practicado o tolerado por parte de los agentes del Estado, tiene derecho a la rehabilitación. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. De la persona en su dimensión vital. En el artículo 43, 46 y 54 de la Constitución dicta que el derecho a la vida es inviolable. Ninguna ley podrá establecer la pena de muerte ni autoridad alguna aplicarla. El Estado protegerá la vida de las personas que se encuentren privadas de su libertad, prestando el servicio militar o civil, o sometida a su autoridad en cualquier otra forma. Todo funcionario público que en razón de su cargo infiera maltratos o sufrimientos físicos o mentales a cualquier persona o tolere este tipo de trato será sancionado o sancionada de acuerdo con la ley. La trata de personas, en particular la de mujeres, niños, niñas y adolescentes en todas sus formas, estará sujeta a las penas previstas en la ley. Inviolabilidad del hogar doméstico. Artículo 47 de la Constitución. Se establece que todo recinto, domicilio, propiedad privada es inviolable y la única forma de entrar es con una orden judicial para evitar que se cometa un crimen o para cumplir las decisiones que emitan los tribunales, siempre respetando la dignidad de las personas. Inviolabilidad de la correspondencia. Se establece en el artículo 48 de la Constitución que toda persona tiene derecho a la privacidad de sus comunicaciones y el Estado tendrá que garantizar esta ley. Libertad de tránsito. Como lo dice en el artículo 50 de la Constitución, toda persona tiene derecho a transitar por el país por cualquier medio de transporte y salir y entrar cuando se le sea conveniente. Y el Estado nunca podrá decir que la persona ha perdido sus derechos como venezolano. Libertad de pensamiento. Artículo 58 de la Constitución. Toda persona tiene y asume la responsabilidad de diga o lo que escriba. Libertad de comunicación. Como se establece en el artículo 58, la comunicación es libre y plural. Toda persona tiene el derecho de recibir o dar información sin censura. De acuerdo a esta Constitución, todo niño o niña o adolescente tienen derecho a recibir información de acuerdo a su desarrollo. Libertad de culto o religión. El artículo 59 de la Constitución, toda persona tiene el derecho de profesar su religión y culto de manera pública o privada y educar a sus hijos con sus creencias y costumbres. Ninguna persona podrá usar este derecho para evitar un crimen. Todo esto se le garantiza al gobierno. Libertad de conciencia. Toda persona tiene el derecho a la conciencia y a manifestarla. Libertad de reunión. Como establece en el artículo 52 y 53, toda persona tiene derecho a reunirse dentro o fuera con fines lícitos y sin armas en lugares públicos o privados. Derechos políticos.
No podrán optar por un cargo popular toda persona que esté sometida a una condena o sanción en las materias de especial trascendencia nacional. Podrá ser sometido a un referendo por iniciativa del presidente de la República o el presidente del Consejo de Ministros. Y todos los cargos de magistratura de elección popular son revocables al transcurrir la mitad de su periodo constitucional. Referéndum popular. Se establece que la Fuerza Armada Nacional es una institución profesional sin militancia política. Se encargará de garantizar la independencia y soberanía nacional. Y todo ascenso que se dé dentro de esta institución se dará por mérito propio y no por apoyar a un partido político en específico. Singularidad de la nación. La singularidad de la nación es una competencia esencial y responsabilidad del Estado. Su defensa también está en la responsabilidad de los venezolanos. Derechos sociales y protección de la familia. Son el conjunto de derechos que tiene por objeto la regulación y protección de las instituciones propias del derecho de familia. Toda persona tiene el derecho a la familia, la adopción, la maternidad, el matrimonio, los hijos, la salud, el trabajo productivo y a un salario digno. Todo esto establecido en los artículos comprendidos del 75 al 96 de la Constitución. En cuanto a los derechos culturales y educativos, son el conjunto de normas que tienen por objeto la ratificación que garantizarían el acceso y la protección de la cultura, así como también los del sistema educativo. Los artículos que se encuentran involucrados están comprendidos del 98 al 111 de la Constitución. En cuanto a los derechos de los pueblos indígenas, son el conjunto de preceptos jurídicos que reconocen y garantizan las diversas formas de manifestaciones de los grupos indígenas venezolanos, así como la protección y participación en diferentes ámbitos de la vida nacional establecidos en los artículos del 119 al 126 de la Constitución. Los derechos ambientales son el conjunto de mandatos jurídicos que establecen los elementos protectores referidos a la conservación del ambiente, la diversidad biológica, la fauna y los parques nacionales, según lo establecido en los artículos 127, 128 y 129 de la Constitución.